tenemos muchos desacuerdos. ¿Están conmigo? No todos los hermanos en una casa piensan lo mismo. No todos los hermanos les gusta lo mismo. No, no es así. Si usted se recuerda de sus hermanos cuando comía allí, a algunos les gustaban cosas raras. Y usted decía, ¿cómo voy a comer eso? Bueno, así en la iglesia. Pero el que seamos diferentes no quiere decir que no seamos hermanos. Como vamos a comprobar hoy a través de la palabra, Dios ha formado una familia en la cual Él es el Padre de todos nosotros. En Mateo, si usted busca Mateo, en el capítulo 6, cuando el Señor nos estaba enseñando a orar, Mateo 6, verso 9, vean lo que Jesús nos dice y cómo nos presenta al Padre. Jesús aquí, hermanos, está enseñándonos que hay un ser sobrenatural, el cual es nuestro Padre. Si se ponen de pie solo para leer el primer pasaje, Mateo 6, verso 9. Nos ponemos de pie y nos leemos nada más ese pasaje y luego nos sentamos. Leemos la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, tal cual está escrita. ¿Están conmigo? Mateo capítulo 6, versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pueden sentarse. Este pasaje nosotros nos lo aprendemos de memoria desde pequeñitos. Y como podemos ver, acá Jesús nos muestra que Dios, la suprema deidad de todo el universo, el ser que lo hizo todo, el ser que creó en la eternidad, en un punto de la eternidad, Él creó el tiempo, la materia y el espacio. Ese ser sobrenatural que hizo todos los planetas, que hizo todos los seres que usted ha visto y los que no hemos visto, porque aquí en la tierra hay seres que Dios ha creado que los podemos ver, pero hay otros que no. No sé si han visto documentales del océano, por ejemplo. Cuando se sumergen, hermanos, esas cámaras, cuando las sumergen, hermanos, y esas cámaras comienzan a tomar ese video ahí abajo hay unos pescados maravillosos y unos seres ahí abajo que ni nos imaginábamos que existían. Y así, hermanos, en el universo hay seres que Dios ha creado que nunca los hemos visto, pero ese ser que lo hizo todo, ese ser, Jesús lo presenta aquí como nuestro Padre. Dice que los discípulos le estaban preguntando cómo deberían de orar y él comienza explicando, diciendo, cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús aquí nos habla de una relación íntima entre un ser sobrenatural y nosotros, sus hijos. Fíjese que el libro de Romanos, por ejemplo, Romanos 8:15. ¿Qué dice Romanos 8:15? Vamos a leer Romanos 8:15. El libro de los Romanos 8 y el verso 15. Dice, pues si habéis recibido el espíritu, dice, pues no habéis, recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Todos aquellos que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, hemos recibido un espíritu. Y a través de ese espíritu, cuando oramos, dice la Escritura, que nosotros clamamos, Abba, Padre. Esa palabra, hermanos, Abba, Padre, esa palabra es una palabra aramea que significa eso, Padre. Así que el Espíritu Santo que hay en nosotros nos hace expresar de esa manera. Pero la pregunta es, ¿cómo llegamos a ser nosotros hijos de Dios? Porque resulta que Dios lo creó todo y todo lo que existe es creación de Dios.
Pero la Biblia explica el proceso que hay para poder ser un hijo de Dios. En el Evangelio según San Juan, nosotros en el capítulo 1, nosotros recibimos la revelación de cómo llegamos a ser hijos de Dios. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1 y el verso 10, note lo que dice la Biblia. En el mundo estaba, viene hablando de Jesús, y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. Verso 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Verso 12. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, aleluya, amén, les dio potestad de ser hechos como hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, la gloria sea para el Señor. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero a todos aquellos, dice, más a todos aquellos que le recibieron, les ha dado la potestad o el poder de ser hechos hijos de Dios. Así es que la oferta está. Si usted acepta esa oferta, y que me encanta haber mencionado esa palabra, oferta, porque hoy abundan, ¿verdad?, las ofertas. Hoy todo está a mitad de precio y todo está rebajado. Bueno, Dios nos ofrece una oferta gratis, es gratuita esta oferta. La salvación en Cristo Jesús es gratis. Aleluya. Así es que si usted recibe a Jesús, entonces usted viene a ser un hijo de Dios. Mire, aquí tenemos al hermano Dimas. Si el hermano Dimas lo adopta usted viene a ser un hijo adoptivo de él. Pero si él no lo adopta, usted no puede ser su hijo, humanamente hablando. Así de sencillo. Y así es en el reino. Dios nos quiere adoptar y para hacerlo nos ofrece el sacrificio de Jesús. Si usted acepta a Jesús, entonces usted viene a ser un hijo de Dios. Si usted no acepta a Jesús como su Señor y como su Salvador, es nada más creación de Dios. Pero si usted recibe a Jesús, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Usted cree en Jesús? Amén, aleluya. Si usted cree en Jesús, entonces Dios le ha dado el poder y la potestad de ser usted un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, mire que nos da alegría, nos da satisfacción de a veces presentar a nuestros padres. Él es mi papá, decimos con orgullo, con satisfacción. Usted se imagina usted poder decir, Dios, el creador de los cielos y la tierra, el dueño de todo el universo, ese es mi papá, ese es mi padre. Qué maravilloso, qué don tan maravilloso para nosotros, qué alegría, qué privilegio, hermanos, qué gloria. Es la gloria más grande que un ser humano puede disfrutar, poder decir, Dios es mi Padre. Y viene a ser nuestro Padre cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. El verso 13 dice que los hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién? De Dios. Aleluya. Entonces Dios nos engendra en Cristo Jesús. Entonces Dios es el Padre y Él tiene una familia y nos llama para que todos, porque se recuerdan aquel famoso pasaje, San Juan 3, verso 16, ¿se recuerdan? Porque de tal manera amó Dios solo a un país, solo a una cultura, al mundo, a todos nos amó Dios, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Entonces, Dios es un Dios generoso. Él como padre, Él quiere tener una familia. Escucha, Él quiere tener una familia. ¿Lo puedes captar? Él quiere tener una familia y nos llama para que seamos parte de su familia. Yo dije, heme aquí, y usted ya lo dijo. El que no lo ha hecho todavía puede decir, yo también quiero ser parte de la familia de Dios. Entonces Dios quiere tener una familia y Dios quiere que tú dejes de ser creación de Él y te conviertas en un hijo de Dios. Y cuando tú eres un hijo de Dios, eres parte de la familia de Dios y entonces Dios comienza a tratarte como eso, como un hijo. ¿Cómo tratamos a los hijos nosotros, hermano? Desde que nace, los cuidamos. ¿Sí o no? Amamos a nuestros hijos. Puede ser que nadie en el barrio nos quiera a nuestros hijos, pero para nosotros son los mejores hijos. Puede ser que alguien los deseche, pero nosotros no, nosotros los amamos. Amamos nuestros hijos, le ofrecemos a nuestros hijos cuidado. ¿Están conmigo? Le ofrecemos, hermanos, protección. Ahí está Melanie, por ejemplo. Si alguno de ustedes quisiera hacerle daño a Melanie, usted se va a encontrar con un padre allí que la defiende. Y así, lo puse a ellos de ejemplo, pero puedo poner, por ejemplo, al hermano Dimas, puedo poner al hermano Juan Morales, puedo poner ejemplo a cualquiera de ustedes. Todos nosotros, hermanos, defendemos a nuestros hijos. El único que regaña a mis hijos, dice uno a veces, soy yo. Entonces, amamos a nuestros hijos. Entonces, Dios te llama para que tú seas parte de su familia. Y cuando ya eres parte de esa familia, Dios te ofrece un puño de bendiciones. Y eso es lo que yo quiero hablar ahora. Si entendemos esto, nos vamos a acercar a Dios. Y vamos a servirle a Dios. Y no lo vamos a ver a Dios como algo lejano, sino lo vamos a ver como algo bien cerca, como nuestro papá. A quien nosotros podemos acercarnos y expresarle a Él nuestras necesidades, nuestros proyectos y todo lo que haya en nosotros, el hacer en esta tierra. Entonces Dios tiene una casa y quiere que todos vivamos en esa casa. Todos nosotros tenemos un hogar y nuestros hijos viven en ese hogar. Amén. Y les decimos a nuestros hijos, usted se duerme a las 9, por ejemplo. ¿Verdad que en la casa hay normas, hay reglas? ¿Verdad que sí? Bueno, también así Dios tiene normas, tiene reglas en su casa. Y así como nosotros le compramos cosas a nuestros hijos, ahí está el hijo de nosotros diciéndole, papá, ya salió el nuevo iPhone, ¿cuándo? Y tú le dices, calmado, tranquilo, cuando me den el aguinaldo, cuando me den lo que me dan en mi empresa, te lo compro. Y llega la fecha y nosotros le compramos a nuestros hijos lo que ellos nos están pidiendo. Entonces tenemos un padre así, que Él también, cuando nosotros lo buscamos y le pedimos, Él nos da también lo que nosotros le pedimos. Dios tiene una casa. Y hoy vamos a hablar del templo. Esto es la casa de Dios. Y quiero hablar no de la gente, sino quiero hablar de las 4 paredes. Esta es la casa de Dios. Y aquí habita Dios, en esta casa. Y desde esta casa y cualquier otra iglesia que haya, que también son casas de Dios, desde allí Dios nos bendice. Desde allí Dios nos habla. David entendía este concepto. David entendía el concepto de que Dios era el padre de él y que Dios lo iba a guardar y que Dios estaba en su casa. Por eso, vea lo que David dice, y se adelantaron los de la alabanza. Salmo 27. Yo decía, mira, están predicando lo que yo voy a predicar. Salmo 27. No, ese salmo es el que Dios les dio a los muchachos para inspirarlos a escribir el canto último que cantamos. En el Salmo 27, en el verso 4, lo proyectaron aquí en pantalla, ¿se recuerda? Mire el corazón de David. ¿Está conmigo?
Salmo 27, verso 4. Dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová. Escuche, ¿solo los domingos? Todos los días. Mientras está de vacaciones. ¿Ah? No, todos los días de mi vida. Y tenía un propósito él visitar la casa de Dios para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Fíjese, una cosa he demandado al Señor. Esto, veamos los sinónimos de demandar. Mire, demandar, por ejemplo, un sinónimo es suplicar, pedir, rogar, solicitar, implorar, exigir, así, exigir, emplazar y reclamar. Entonces David, fíjese, le había solicitado a Dios. ¿Qué le había solicitado? Estar en la casa, en el templo, todos los días. Fíjate, David le había al Señor exigido. ¿Lo puede ver así? Porque es un sinónimo de mandar, es exigir, es un sinónimo de demandar. Entonces David le había exigido a Dios, Señor, yo quiero estar en tu casa. Mira qué amor tan grande de David. ¿Y sabes por qué David quería estar siempre en la casa de Dios? ¿Sabes por qué? Dice el pasaje que él quería estar ahí para contemplar la hermosura de Jehová. ¿Sabían ustedes que David había visto a Dios en el templo? Mira lo que dice la Biblia. Fíjate qué interesante lo que dice la Biblia en el Salmo 63. Salmo 63, versículo, vamos a leer del verso 1 en adelante. Salmo 63, verso 1 en adelante, hasta el 4. Mire lo que dice David. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas. Para ver tu poder y tu gloria. Escucha bien. Así como te he mirado. ¿En dónde? En el santuario. David había ido a la casa de Dios y allí en la casa David lo había visto a Dios. Entonces David decía, un momento, si en este lugar está Dios, yo no quiero salir de este lugar porque yo quiero estar con Dios. Amén. Este era un hombre apasionado por Dios. Era un hombre que se había enamorado de Dios. Era un hombre que quería hacer la voluntad de Dios. Y por eso dice, un momentito, mira, si Dios está aquí, ¿sabes qué? Yo no quiero estar en otro lado. Yo quiero estar aquí. Y fíjate que David tenía muchas obligaciones. Y David tenía muchas responsabilidades porque David era un rey. Y David tenía muchos enemigos. Y muchos de estos enemigos, hermanos, a David no lo respetaban. No creas que amaban a David. Estos enemigos lo aborrecían. Y por eso el Salmo 27, volvamos para allá, lo que estaban leyendo los muchachos. Volvamos otra vez al Salmo 27. Mira lo que dice el verso 1. Jehová es mi luz y mi salvación. Y dice, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y luego explica, cuando se juntaron contra mí
los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, se juntaron para comer mis carnes, pero les pasó algo a ellos. Ellos tropezaron y cayeron. No pudieron llegar hasta donde David estaba. Antes de llegar, ellos tropezaron y cayeron. ¿Sabes por qué? Porque David confiaba en el Señor. Amén. Entendamos el concepto. Si amas el lugar donde Dios está, no te muevas de allí, clama desde allí, y todos aquellos que te quieran ver destruido, todos van a tropezar, todos van a caer. Amén. Cuando nosotros le servimos a Dios, cuando nosotros honramos a Dios, no quiere decir que no va a haber lucha, no quiere decir que no va a haber pelea, no quiere decir que no va a haber aflicción. No, no, no. Van a venir necesidades, adversidades, problemas, dificultades, pero si te agarras de Dios, tienes la seguridad que Él va a responder por ti. Amén. Si tú confías en el Señor, si tú te agarras del Señor, el Señor peleará por ti. David lo entendía y por eso dice el versículo 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. Déselo fuerte al Señor. Así es que, mira, si tú le crees a Dios, se van a levantar contra ti una enfermedad y llegas donde el médico y el médico te dice, Señor, lo siento, a usted le queda, qué sé yo, 2 semanas, 3 semanas de vida. Pero tú confías en Dios, ¿ok? Tú sabes que Él te va a ayudar, que Él te va a bendecir, tú sabes que Él te va a levantar, tú sabes que Él te va a sanar, tú confías en Él. Y cuando te dicen, ¿sabe qué? Usted tiene 1 semana para irse de este país. ¿Qué le dices tú? Yo estoy confiado en Dios. Yo sé que Dios del cielo, la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan. Si el Señor dice que no me voy, no me voy. Amén. No hay nada que nos pueda detener. David entendía esto. Mira, aunque un ejército en la antigüedad sitiaban las ciudades. Si estaban aquí una ciudad, venía todo un ejército y encerraba, la rodeaba toda. No dejaban entrar el agua, no dejaban entrar la comida, no dejaban entrar nada hasta que se les terminaba todo eso a la ciudad. Estas ciudades se entregaban a veces. Eran destruidas, eran invadidas por ejércitos enemigos. Pero David tenía ese concepto cuando escribe esto y dice, aunque a mí me rodeen todos mis enemigos, aunque yo esté vencido, aunque yo esté derrotado, yo no voy a temer. ¿Sabes qué? Yo voy a confiar en Dios. Por eso yo quiero estar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Amén. Así es que usted no tenga miedo, hermano, no tenga temor. Hay un Padre que lo ama. ¿Cuántos dicen amén? Su papá no va a dejar que lo toquen. Amén. ¿Qué dice la palabra del Señor? Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Amén. No va a llegar, pero confíe en el Señor. Haga de Dios su Padre celestial. Sea parte de la familia de Dios. Ese es el primer paso para usted hacerse acreedor de esta gran bendición. Usted bendice a sus hijos, usted protege a sus hijos, usted, hermano, usted viste a sus hijos, usted regaña a sus hijos, usted castiga a sus hijos, ¿sí o no? A los suyos, pero a los del vecino, no puede. También dice el hermano, no, a los del vecino no, a nadie, solo a los suyos. Lo mismo Dios lo guarda, lo protege, lo cuida, lo bendice, siempre y cuando usted es un hijo de Dios. Así que David entendía este principio y por eso dice David, ¿sabes qué? Dios está en su casa. Y como Él está en su casa, yo decía David, yo quiero estar ahí, pero no quiero estar cada día culto. No. Yo quiero estar ahí todos los días. No importa lo que me digan los otros reyes de la tierra, que se volvió loco, lo que sea, no importa. Yo quiero estar en la casa del Señor, porque yo quiero mirar su hermosura. La palabra contemplar su hermosura expresa experimentar en él la gloria y la presencia de Dios.
Es en la iglesia donde usted experimenta la gloria del Señor. Es bonito, se puede cantar en la casa, es bonito ver el video en el carro, es bonito, pero también es más importante estar en la casa. Porque en la casa de Dios es donde usted recibe, experimenta la gloria del Señor en su vida. La gloria de Dios implica la santidad de Dios, implica la misericordia de Dios, implica la gracia de Dios, su verdad y su justicia. Cuando venimos a la casa del Señor, nosotros experimentamos todas estas cosas. Cuando le fallamos al Señor y venimos al altar y decimos, Señor, perdóname, experimentamos el perdón del Señor. Cuando nosotros, hermanos, necesitamos que Él haga un milagro en nuestra vida y venimos al altar, es aquí donde Dios nos bendice y opera para nosotros, hermanos, el milagro que nosotros anhelamos. Disfrutar la dirección de Dios. El salmista sabe que si tiene tal comunión con el Señor le va a proteger y le va a llevar a un lugar firme. Salmo 27, verso 5, ¿qué dice? Porque Él me esconderá en su tabernáculo. ¿Cuándo? En el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá, ¿dónde? En alto. O sea, imagínate la imagen que está usando David. Imagínate, dice, el Señor me va a levantar en el día de la angustia y me va a poner en una roca en alto donde nadie me pueda tocar. El concepto este de David es el mismo concepto que Jesús nos explicó a la hora de fundar o a la hora de establecer o a la hora de construir una casa. ¿Se recuerdan en Mateo 7, verso 24, cuando Jesús dice, ¿a quién voy a comparar? Dice, a aquel que haga mis palabras, yo lo voy a comparar a un hombre prudente. ¿Se recuerdan? Veamos Mateo 7, verso 24. Vean el concepto que tenía Jesús. Mateo 7, versículo 24. Dice la Biblia así, 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre como prudente que edificó su casa ¿sobre dónde? Sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y la casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Amén. Por eso David dice, Él me va a levantar. Cuando venga el día malo, yo tengo la seguridad, tengo la convicción, tengo la certeza de que el Señor me va a levantar y me va a poner sobre una roca donde no me voy a mover para nada. Así es que va a venir el viento, así es que va a venir la lluvia, así es que va a venir la tempestad, pero yo voy a estar encima de una roca fundado. Esa es la idea que nos está dando el Señor. Funde su vida sobre la roca, hermano. Funde su casa sobre la roca. Este mensaje es para usted. Este mensaje es para que usted reflexione y diga, un momentito, mi vida no ha sido del todo bien establecida. Déjame, yo voy a hacer lo que dice la palabra de Dios y yo voy a confiar y yo voy a fundar mi casa sobre una roca. Y los que ya hemos fundado nuestra casa sobre una roca podemos dar testimonio de que esta palabra es veraz y que lo que Dios dice es verdad. Porque cada vez que nos hemos encontrado en una situación difícil, o escuche bien, Dios siempre nos ha dado la salida. Dios siempre nos ha bendecido. Dios siempre nos ha ayudado. Fíjense que cuando a uno le llegan cartas del IRS, generalmente a uno le dan un poco de nervio esas cartas, ¿verdad? Porque, bueno, casi siempre el IRS son malas noticias. Me contaba alguien de cómo Dios bendice, hermanos. Dice esta persona que necesitaba un dinero
para completar el pago de una mensualidad que tenía por ahí él. Y dice que él estaba orando que Dios le supliera y no venía nada. Y no sé cómo dice que a él se le ocurrió ir al lugar donde le depositan el correo. Y de repente cuando vio ahí, vio una carta. Y la carta venía del IRS, del departamento de los taxes. Dios mío, ¿qué habré hecho mal? ¿Quién sabe? Cobro. Casi siempre cuando le mandan carta a uno es para cobrarle un ajuste o algo. Y qué sorpresa para él. Rompe esa carta. Y dice que venía un cheque porque le habían hecho mal los impuestos. El mismo IRS usó Dios para bendecirlo. Imagínate lo que Dios hace. Y dice, yo glorifico a Dios porque Dios es bueno. Mira quién me bendijo, dice. Aleluya. Gloria a Dios, dáselo fuerte. Y aquí está la hermana Mayandí, que siempre hemos hablado nosotros de ella. La hermana Mayandí está allí, aquí a este lado, las que no lo conocen. La hermana tenía cáncer del más bravo. Le habían dado pocos días de vida. Y el Señor le sanó. Mírala ahí. Amén. Déselo fuerte. El Señor, decía David, es mi luz y mi salvación. Nosotros los que hemos confiado en Dios, te podemos decir, confía en Dios. Espera en Dios. Clama a Dios. Él te va a dar la salida. Ni te imaginas cómo ni cuándo, pero Él te va a dar la salida. Pero tienes que confiar en el Señor. Amén. Así que Jesús dijo, dice acá en esta parte de la escritura, el que haga mis palabras, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cuando tú fundas tu vida en Jesús, van a venir problemas, van a venir enfermedades, te van a golpear, van a venir dificultades, van a venir obstáculos, te va a llegar de todo en la misma semana, en el mismo día pero tú te agarras del Señor y viene una cosa y otra cosa y otra cosa y otra cosa, pero si esperas en el Señor te va a dar la victoria, el Señor te va a bendecir. La victoria viene del Señor. Según el Salmo 27, verso 6, mira lo que hace el Señor con David. Salmo 27, verso 6. Luego, después de que lo ponga sobre una roca, dice lo siguiente: luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio ¿de qué? De júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas al Señor. El Señor te va a dar la victoria. El Señor te va a dar la victoria, pero siempre y cuando tú formes parte de su familia. Cuando le entregues tu vida, cuando decidas seguirlo. No va a ser fácil, pero al final levantará tu cabeza. Dice, delante de tus enemigos, te verán tus enemigos y van a ver que Dios está contigo. Así es que, ¿por qué es importante asistir al templo? Por todo esto que ya dije, y también porque la Biblia nos enseña que necesitamos congregarnos. ¿Por qué? Porque en el templo se comparte la palabra. Y dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra del Señor. Así es que cada vez que venimos a la casa del Señor, escuchamos la palabra de Dios. Cada vez que usted viene, usted trae su Biblia, usted lee lo que yo le estoy diciendo, es palabra de Dios lo que yo le estoy hablando. La Biblia nos dice que necesitamos asistir a la iglesia para poder escuchar la palabra del Señor, para poder alabar al Señor, para poder tener comunión con otros creyentes. Veamos lo que la iglesia primera hacía, Hechos 2, verso 42. Vea lo que hacía la primera iglesia, la iglesia primitiva. Ellos asistían a la iglesia. Hechos 2:42. Así es que usted está en el mejor lugar. Usted tomó la mejor decisión, venir a la casa del Señor. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. ¿Y en qué más? Y en las oraciones. Nosotros como iglesia debemos de seguir el ejemplo de ellos.
esta iglesia no tenía un templo, pero ellos se reunían en sus casas. Dice que en sus casas perseveraban, estaban constantemente yendo para ellos compartir la palabra del Señor. Y también compartían el pan, se invitaban a comer. También hacían oraciones juntos, había comunión los unos para con los otros. Por eso es importante venir a la casa de Dios, porque todas estas cosas se dan en este ambiente. Usted viene, lo saludamos, nos reímos con usted, lo abrazamos, le decimos cómo está, cómo le ha ido. Si usted necesita algo y nosotros le podemos ayudar con gusto, vamos todos a ayudarle. Amén. Si usted, hermano, por ejemplo, a veces en la iglesia hay un hermano que no tiene trabajo y habla con otros y esos otros le consiguen trabajo, ¿verdad que sí? A veces hay hermanos que no tienen para la comida de la semana, viene el departamento de beneficencia y les ayuda, porque hay aquí en la iglesia, hay esa comunión, ese compañerismo, ¿sí? Que si usted se queda solo en su casa, no lo va a poder tener. Así que es importante venir a la casa del Señor. La existencia a la iglesia es la voluntad de Dios. ¿Sabían ustedes qué es voluntad de Dios? La voluntad de Dios es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Vea lo que dice, mira, hay un pasaje, Hebreos 10, verso 25. Hebreos 10, verso 25. Este pasaje nos enseña que desde el principio habían personas que ya no les gustaba acercarse a la casa del Señor. Pero es voluntad de Dios venir. Hebreos 10, verso 25. ¿Lo tiene? Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Por qué es importante venir a la iglesia? Porque en la iglesia nos exhortamos. En la iglesia, aunque a usted no le guste, le llamamos la atención y eso es bueno para usted. Le decimos, hermano, no está caminando bien y usted tiene que decir, gloria a Dios que me están diciendo que no estoy caminando bien. Ahora voy a cambiar. A veces necesitamos que alguien nos diga nuestros errores, amén. Entonces es importante por eso venir a la iglesia. Es importante para tener comunión, para saludarnos los unos para con los otros, ¿sí? Para servir al Señor. ¿Sabían ustedes que todos nosotros formamos un cuerpo? Imagínense si usted es una mano y la mano no viene a la iglesia. Y entonces le decimos al pianista que pase y el pianista en vez de tocar con las dos manos, toca solo con una mano. ¿Usted se imagina lo complicado que va a ser? Los necesitamos a todos. Todos son necesarios. Y habemos de, mire, por ejemplo, usted acá, usted está bien, me mira mi rostro, ¿verdad que sí? Pero por ejemplo, mis pies no los mira. Pero mis pies son necesarios, son básicos, fundamentales para que yo pueda moverme de un lugar a otro. Hay personas en la iglesia que no se mira el trabajo de ellos. No están aquí enfrente, pero ellos hacen un gran trabajo allá que no se mira, pero es un trabajo extraordinario. Todos somos importantes. En la familia de Dios, usted es necesario, a usted lo necesitamos. Dese la oportunidad de formar parte de la familia de Dios y haga de esta iglesia su iglesia. Amén. La asistencia a la iglesia es la voluntad de Dios. David lo entendía, por eso decía, yo una cosa le he demandado al Señor. David decía, yo siempre voy a ir a la casa del Señor porque ahí está Él. En este lugar está Dios. Así es que le invitamos para que siempre venga a bendecir al Señor. Amén. Gloria a Dios. Voy terminando. Por estas razones y por muchas, la asistencia a la iglesia es importante. En la iglesia está Dios. Es aquí donde Dios nos bendice. Es aquí donde Dios nos consuela. Es aquí donde Dios nos exhorta. Es aquí donde Dios nos llama la atención. Es aquí donde Dios bendice nuestra alma, bendice nuestro ser y bendice nuestro espíritu. Por eso tenemos que venir siempre a la casa del Señor. Termino con el Salmo 122, que debe ser un deseo ferviente de cada creyente que ha nacido de nuevo. Termino con ese pasaje, Salmo 122. El versículo 1. Salmo 122, versículo 1. ¿Está conmigo? ¿Lo encontró? Bueno, David decía, yo me alegré con los que me decían,
A la casa de Jehová iremos. ¿Cuántos dicen amén? Oh, gloria a Dios. Yo me alegré con los que me decían. Alguien que ha confiado en Cristo, hermanos, le encanta venir a la casa del Señor. Porque cuando viene puede ver en las otras personas a Cristo resucitado. Puede ver el cambio que Dios va haciendo constantemente en la vida de personas. Así que le invitamos a que siga viniendo a la casa del Señor. Que este 2020 que se avecina, usted diga, yo voy a cambiar. Me voy a proponer ir a la casa del Señor, porque yo sé que Él está allí. Y voy a hacer como David. Me voy a agarrar de las manos del Señor y voy a ser parte de su familia. Y usted verá resuelto la mayoría de sus dificultades. ¿Qué digo la mayoría? Todas sus dificultades. ¿Quiere ponerse de pie? Vamos a orar. Le vamos a pedir al Señor que nos bendiga, que nos use, que se glorifique en nuestra vida